dos países que participaron en la Segunda Guerra Mundial. Normalmente nos dicen el eje: Alemania, Italia, Japón, los aliados Estados Unidos, Gran Bretaña, Unión Soviética. Y bueno, metamos a Francia, pues, porque alguito hicieron los franceses. Pero resulta que muchísimos más países combatieron en esta guerra y además no es tan fácil decidir de qué bando estaban porque algunos, pues, sencillamente cambiaron de bando. Bienvenidos entonces a Cositas Varias con Eduardo Arias. Bueno, ya enunciamos los principales combatientes de la Segunda Guerra Mundial, pero si miramos en detalle, con los aliados hubo muchísimos países. Obviamente los ya citados: Unión Soviética, Gran Bretaña y Estados Unidos. Unión Soviética comenzó a combatir en 1941, aunque ya estaban en guerra. Invadieron a Polonia cuando Alemania invadió Polonia por el lado occidental. Ellos la invadieron por el lado oriental, 1939. Y además estaban en guerra con Finlandia. O sea que eso de decir que la Unión Soviética entró a la Segunda Guerra Mundial en 1941, cuando arrancó la Operación Barbarroja, en mi opinión, es un concepto errado. La Unión Soviética estuvo ahí desde 1939. Bueno, Alemania invadió Polonia, Francia y Gran Bretaña le declaran la guerra, o sea que Gran Bretaña y Francia entraron en la Segunda Guerra Mundial el 3 de septiembre de 1939, 2 días después de la invasión alemana a Polonia. Sigamos con los aliados, porque la lista es bastante larga. Un país que combatió mucho tiempo y puso muchísimos muertos, como ustedes pueden ver en el video que hicimos sobre las muertes que provocó la Segunda Guerra Mundial, es China, invadido por Japón en 1937. Sin embargo, Japón ya había invadido la región de Manchuria y había establecido allí un gobierno títere denominado Manchukuo. O sea que uno podría decir que la Segunda Guerra Mundial para los chinos y también para los japoneses comenzó en 1932. Y ahora vamos con los países miembros del Commonwealth y del Imperio Británico. Así que hay que citar a Canadá, hay que citar a Sudáfrica, hay que citar a Australia y la India en su calidad de colonia. Yo nunca he sabido exactamente qué eran en esa época estos países del Commonwealth, como que eran como medio independientes, pero no tan independientes, pero en fin, ellos también participaron en el esfuerzo de guerra del Imperio Británico. Incluso dos países latinoamericanos le declararon la guerra a Alemania en 1942. Fueron ellos Brasil y México. Y no menos importante es el papel que desempeñaron países que fueron invadidos por Alemania, pero que sus gobiernos en el exilio siguieron combatiendo. Aquí la lista también es bastante grande. Polonia es uno de ellos, Países Bajos, también está Bélgica, también está Dinamarca y también está Noruega. Y si bien Checoslovaquia había sido invadida por Alemania antes de que comenzara la guerra en septiembre de 1939, los checos, desde la resistencia o uniéndose como voluntarios a las fuerzas aliadas, también participaron en la lucha contra Alemania y los países del eje. Bueno, y ahora que repaso la lista, se me olvidaba otro país de los aliados del Commonwealth que también participó en la guerra de manera activa, que es Nueva Zelanda. Y como colonia de Estados Unidos, Filipinas también participó en la Segunda Guerra Mundial. Otro país invadido por Italia que también se puso del lado de los aliados fue Etiopía. Hablemos ahora de las potencias del eje. Obviamente Alemania, comenzó la guerra en 1939, Japón, yo diría que en 1932, pero otros dicen que en 1937, pero Hollywood dice que Japón entró en la Segunda Guerra Mundial con el ataque de Pearl Harbor en 1941. Y también está Italia, aliado de Hitler, que le declaró la guerra a Francia cuando ya estaba derrotada en 1940, y ese fue su ingreso en la Segunda Guerra Mundial. Y hay que decirlo, Italia en la Segunda Guerra Mundial fue más que todo un dolor de cabeza para los alemanes, más que un aliado. Y bueno, ya que cito a las tres potencias del eje, digamos que, ¿cómo era esa alianza? Porque si uno ve el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, Japón jamás apoyó a Alemania, por ejemplo, haber invadido a la Unión Soviética por el este, por la zona de Vladivostok. Alemania jamás apoyó a Japón, por decir algo, en la campaña de Malasia. Eran dos países completamente separados. En realidad, lo que unía a Japón con Alemania e Italia era simplemente un tema de ideología, porque no hubo ninguna batalla en la que japoneses y alemanes hubieran peleado hombro a hombro contra el enemigo común. Cuando Alemania invadió a la Unión Soviética, Japón no movió un dedo por el lado oriental. Alemania tampoco participó, por citar cualquier ejemplo, en las campañas de las islas del Pacífico. Así que eso de que las potencias del eje eran aliadas, yo lo veo más como un tema
de ideología, de pronto Italia y Alemania sí, pero Italia y Japón o Alemania y Japón como aliados militares, realmente yo pienso que fue algo nulo. Pero sigamos citando otras potencias que participaron en el eje y aquí nos encontramos con casos un poco más complejos de definir. El primero de ellos es Austria. Anexada por Alemania en 1938, pues sencillamente Austria formaba parte de Alemania. Así que los austríacos pues lucharon con los alemanes. De hecho hay que recordar que Adolfo Hitler era un ciudadano austríaco. Él nació en Austria, no en Alemania. Otros países que participaron como aliados de Alemania, sobre todo a partir de 1941, fueron Bulgaria, Rumania, Hungría, Eslovaquia, un país títere que creó Alemania después de la invasión de Checoslovaquia. Y en esa lista pues también habría que agregar a Tailandia, que le declaró la guerra a los países aliados en 1942. Y también el ya citado estado títere japonés de Manchukuo. Un caso difícil de clasificar es el de Finlandia, que nunca estuvo aliado con el eje, pero estaba en guerra con la Unión Soviética. En 1939, la famosa Guerra de Invierno, en la que los soviéticos creyeron que iban a invadir muy fácil Finlandia y no les fue tan bien. Así que hasta 1944, los finlandeses, por su lado, de alguna manera pelearon del lado de Alemania, aunque no había una alianza entre ambas naciones. Y también hay que hablar de países que no pusieron soldados, pero participaron de una u otra forma en la guerra. Un bonito ejemplo son dos naciones neutrales como Suecia y Suiza. Todos sabemos que Suiza fue un gran aliado de Alemania en el tema de los secretos bancarios, ese estilo de cosas, y además Suiza fue un lugar de operaciones del espionaje de ambos bandos, tanto de los aliados como los alemanes. Y Suecia, pues no participó en la guerra, pero el hierro de Suecia iba por Narvik en Noruega, llegaba a Alemania. Las tropas alemanas tenían permiso de pasearse por Suecia. Yo diría que esa neutralidad de Suecia también hay que mirarla con lupa. También está el caso de España y Portugal. No participaron directamente en la guerra, pero se sabe que el régimen de Francisco Franco y el de Salazar, el dictador de Portugal, eran muy afines a Hitler. Y ahora llegamos a otro tema que también es bien importante. Países que comenzaron de un lado y terminaron del otro. En 1943 cayó el gobierno de Mussolini. Así, Italia cambió de bando, pero ojo, estalló una guerra civil en Italia, porque el norte de Italia seguía en manos de los alemanes y luego del famosísimo rescate de Mussolini por el coronel Scorseni, se formó un gobierno llamado la República de Salò, que estuvo vigente hasta el puro final de la Segunda Guerra Mundial. Finlandia, en 1944, firmó un armisticio con la Unión Soviética y se pasó al bando aliado. Así que, como ustedes pueden ver, en la Segunda Guerra Mundial fueron muchos más que Gran Bretaña, Unión Soviética, Estados Unidos contra Alemania, Japón e Italia. Y además también hay países que hay que ver en qué momento estaban de un lado o del otro, o qué países, si bien no combatieron, de alguna manera apoyaron los esfuerzos tanto del eje como de los aliados. Si ustedes conocen otro país o saben de otro país que de pronto yo omití, anótenlo en los comentarios. También ustedes qué opinan de esta participación de tantos países en la Segunda Guerra Mundial. Por algo se llama Guerra Mundial. Muchísimas gracias por haber estado aquí en Cositas Varias con Eduardo Arias. Nos vemos en una próxima oportunidad y recuerden que cambio la verdad siempre.